Frecuencia UNQ, frecuencia UNQ, frecuencia UNQ, frecuencia UNQ. Hola, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición de Frecuencia UNQ. Ya en los programas anteriores estuvimos hablando sobre Babasónicos, ya que pasaron por la ciudad de Quilmes en abril, estuvimos hablando un poco de eso. Ya hablamos de rock barrial, hablamos de cumbia. El programa pasado estuvimos acá con los chicos de la orquesta de cumbia de La Congorosa. Así que bueno, seguimos trayéndoles este programa informativo de música, y en esta ocasión este programa lo quisimos hacer en homenaje a Carlos Alberto "El Indio" Solari, una leyenda máxima de la música de nuestro país. Sin dudas es un lugar, un título que se ganó a lo largo de muchísimos años de carrera y que hoy en día es indiscutible. El Indio Solari es una leyenda de nuestra música, así que este programa es en homenaje a él. Y en esta ocasión, acompañándome acá en la conducción del programa, tenemos a Dayana Enrique. Day, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Juli? Todo bien, por suerte acá llegando con un poco de lluvia, de frío, sí. Sí, terrible. Día complicado. Los trenes cancelados a la mañana, durante Sí. el día también no nos dejaban llegar, pero bueno, acá estamos. Tal cual, jueves complicado, pero acá estamos junto a ustedes con muchas ganas de hacer este programa en homenaje. Acá vamos a estar con Day, vamos a empezar contándoles un poco sobre quién era el Indio Solari, sobre su biografía. Y para empezar a contarles sobre eso, bueno, podemos decir que el Indio Solari, Carlos Alberto Solari, nació el 17 de enero de 1949. Él nació en Paraná, en la ciudad de Entre Ríos, pero de muy chico se mudó a la ciudad de La Plata, acá en Buenos Aires. Sí. Y es acá en La Plata, en la ciudad de La Plata, donde empieza a desarrollar su interés por el arte, a desarrollar su costado artístico, digamos. Es en el año 68 cuando él ingresa a la Escuela de Bellas Artes de La Plata, y al poco tiempo es expulsado por su rebeldía y tal cual, su actitud rebelde adolescente y de seguidor de la contracultura. Eran épocas, los finales de los 60 y principios de los 70, épocas de un contexto social complicado, muy complicado. Entonces, llevar esa bandera, o sea, tener esa personalidad rebelde y de contracultura era algo que... Difícil por la época. Difícil por la época, que quizás no todos los jóvenes tenían esa actitud, pero sí que había varios. Y es dentro de ese pequeño círculo de jóvenes rebeldes de la contracultura, amantes del rock. Es ahí donde el Indio Solari conoce a quien luego iban a terminar siendo sus compañeros de banda. Y con Sky Beilinson a la cabeza, junto con Sky, ellos forman a mediados de los 70 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Después de más o menos 10 años, más o menos una década de ir como entrando y probando distintos aristas, ¿no? del arte, y como formándose como banda, ¿no? Ellos pasan esos primeros años en esa búsqueda. Y, sí, como todas las bandas, ¿no? Que al principio, cuando se empiezan a juntar, por ahí cambian algún integrante, hasta que queda bien sólida y dicen, bueno, somos nosotros. Claro, somos nosotros y vamos por acá. Eran varios, porque no era solamente sí, totalmente. Sky, sino que habían muchos músicos acompañándolos. Sí, muchos músicos que en vivo debería haber sido como toda una masa de sonido. Sí. Yo creo que eso, lo que vos mencionás, Day, el hecho de que hayan sido tantos músicos en el escenario, en un principio, ¿no? En los inicios de Los Redondos, habrá sido para la gente ver eso en vivo en barcitos chiquitos del under, increíble. Así que bueno, llegado el año 85, más o menos 10 años después,
de la formación, ellos sacan Gulp, que es su primer disco, y ahí de a poquito empiezan a hacerse de un poco más de renombre. Después, un año después, en el 86, sacan Octubre, que es un disco que aún más todavía Claro. los posiciona como en un primer lugar dentro del circuito under, ¿no? Todavía hablando Claro, del circuito Gulp under. fue como un buen disco, pero creo que el que siguió fue que le dio un estrellato Tal de cual. conocimiento a la gente y muy cultural también, ¿no? Tal cual, sí, sí, Dai. Y creo que Octubre es el que, los que estaban en esa época en la escena rockera under, como que si no venían prestando atención a Los Redondos, si no prestaron demasiada atención a su primer disco, con Octubre es como que tuvieron que prestarle Sí, atención sí o sí, es sí. como que ya empezaba a ser Aparte demasiado... también aprenderte las letras, porque no eran letras fáciles, no es que vos decías, bueno, al toque te la aprendías, eran letras difíciles también de entender, pero estaba muy, muy bueno Sí, todo lo cómo arrancaron. Tal cual, sí, letras con mucha carga de metáfora, Sí. de misterio alrededor, como que... Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso. sí, justamente en un ratito vamos a contarles, vamos a profundizar en eso. Y bueno, siguiendo, después de Octubre, ellos sacan en el 91 La Mosca y la Sopa, y en el 91 con ese disco hacen Estadio Obras, que es su primer gran Sí. recital, digamos, de saltar del under a hacer un Obras es un paso muy importante. Surgieron algunos cuestionamientos entre los seguidores de esa época, ¿no? Como de, uy, van a hacer un Obras, se vendieron, ya no son más under. Claro, también. Sí, así que... Y en esa época también estaba mucho eso de que si escuchabas una banda, capaz que no podías escuchar otra, o si la banda por ahí tocaba en un lugar que ya estabas acostumbrado, como que si tocaba en otro, que quizás tocaban otras bandas distintas a la que vos escuchabas, también como que molestaba. Pero una boludez, digamos. Sí, sí, realmente algo que no tiene ningún sentido, pero bueno, algo que totalmente Sí, estaba muy que presente. estaba presente, Estaba sí, muy la gente presente. seguía. Bueno, después de su Estadio Obras, ellos ahí arrancan sí que un ascenso a la fama, pero enorme. Ya ahí, después de esto, es que ellos se convierten en una banda masiva directamente, empezando a mover multitudes durante los 90. Todos los 90 fueron La demasiadas, sí, de la explosión. Para fines de los 90 ellos tocan en la cancha de Racing, que es uno de sus recitales más icónicos. Y bueno, hacer un estadio de Racing, hicieron distintos estadios también, ya te marca una pauta de lo que ellos generaban en esa época. Sí. Pero bueno, después de los 90 llegamos a los 2000 y en el 2001 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se separan, pero el Indio se tomó ahí como Un tiempo, una sí, pequeña pausa. un par de años. Bueno, en el 2002 arranca a producir lo que va a ser su primer disco solista, que es El Tesoro de los Inocentes, que lo larga en el 2004. Y en ese mismo año que lanzan el disco, empiezan también a tocar lo que es en el Estadio de La Plata, el Estadio Único, y hace un par de fechas. También toca en Uruguay, hace una fecha en Uruguay. Y bueno, a partir de ahí arranca a sacar un par de discos muy buenos que yo traje acá para mostrar. Ese es el primero, que es El Tesoro de los Inocentes, que es el del 2004. 2004. Lo voy pasando. Vale. Después tenemos el del 2007, que es Porco Rex. Porco Rex. Yo creo que después de esos discos se empieza a ver como una masividad, ¿no? Se da cuenta, creo, de que ya no le queda chico un estadio, le queda chico tocar acá, entonces empieza a tocar en lugares más lejanos y empieza ahí lo que sería la peregrinación, ¿no? Donde la gente, no importa dónde esté, él va a ir a verlo igual, así que nada, empieza ahí como toda su peregrinación, lo que se dice la misa ricotera, ¿no? Si bien era el Indio, pero seguía siendo, y la comunidad, todos sintiéndose como en familia, iba así como todo el mundo comiendo un asado, es como que
podías pedirle algo al de al lado que te lo iba a dar y te iba a preguntar cómo estás. Así que bueno, ahora tenemos que pasar al enlatado, ¿puede ser? Pasamos al enlatado, sí, y bueno, justamente en el enlatado vamos a ver un poquito, ¿no?, sobre la movilización rigotera de la que hablabas, Dai, Sí. y también vamos a ver un poquito sobre la filosofía, ¿no?, Sí, la masa de gente que movía. La más exactamente, así que bueno, pasamos al enlatado. Por favor. la birra, vamos a tener redondo. Estamos disfrutando justamente de un espectáculo que hacía aproximadamente 5 años que no desarrollaba este grupo. Tenemos dispuestos en toda la ciudad 500 efectivos de seguridad. Tengo entrada, ¿qué le pegan a los muchachos, Luca? Tengo entrada. Esta es mi entrada, mirá. Parece un... No se parece mucho una entrada. Esta es mi entrada. Es un sobre, loco. Sí, puede un sobre, pero bueno, de alguna forma vamos a entrar. Me acerco a vos, pedís que no mire hacia atrás. ¿Por qué un artista no se va a involucrar políticamente? La vez pasada me censuraban porque yo decía que no creía en un artista militante y de alguna manera el motor político que tiene el artista es el estilo. El estilo nunca es neutral. Uno lo que puede decir es cuál es el estilo de su vida y de qué manera eso influye en la obra, por llamarlo de alguna manera, las cosas que uno hace. Y con ustedes, una vez más, el pogo más grande del mundo. Bueno, la verdad que buenísimo el enlatado, creo que ahí podemos ver un poco, solamente una pequeña parte de lo que generaban las movilizaciones del Indio, de Los Redondos, las misas ricoteras, y también quería quedarme con algo que decía el Indio en el enlatado, lo que mostrábamos, que es sobre su vinculación, cómo él vinculaba la militancia, la política y el contexto social con el arte, de qué manera esos temas, esas temáticas influían y se vinculaban con su arte. Y para esta ocasión y para profundizar un poco más en el tema, tenemos el honor de tener acá con nosotros a Jorge Márquez, que, ¿cómo estás, Jorge? Gracias. La verdad que es un gusto, un placer tenerte acá. Mío. No, por favor. Gracias a los chicos y las chicas de la producción que me Sí, invitaron. la verdad que increíble. Teníamos muchas ganas con todo el equipo, con todos los chicos, de que estés acá con nosotros. Así que nuevamente un gusto, Jorge. Bueno, Jorge Márquez es licenciado en Ciencias Políticas, es periodista y además es profesor acá en la Universidad Nacional de Quilmes, profesor de la materia Introducción al Conocimiento en Ciencias Sociales. Así es. Y bueno, Jorge, para empezar con la entrevista, me gustaría empezar preguntándote más sobre tu relación personal con la música del Indio. En realidad, la música del Indio acompaña, bueno, la gente de mi generación, yo tengo 63. Creo que el Indio acompaña a 3 generaciones ya, ¿no? Casi, o 4. Pero muy vinculado al tema conurbano, al tema universitario. Cuando empieza el Indio parecía que hablaba a los universitarios. Cuando tocaba para 200 personas, estuvo bueno el raconto que hiciste porque antes de tocar en los Obras, vino acá Quilmes una vez, éramos 200, ponele. Y parecía que te hablaba vos, en términos de, uy, mirá, está hablando de un literato anarquista. Era un lector el Indio, ¿no? Tenía esa particularidad, me parece a mí, de los grandes artistas que hacen que te sentís identificado en la letra, ¿no? Me está hablando a mí con esto que está pensando, con esto que está diciendo, que a veces muchas letras, hay que decirlo, eran encriptadas o metafóricas.
no era tan literal lo que decía y cada uno interpretaba para el lado que quería, ¿no? Me parece que esa es una fortaleza del indio y de los redondos, ¿no? En general. Claro, sí, como parte de la magia, esa idea de no dejarte todo servido en bandeja, sino de que vos pienses y empieces a tratar de interpretar de qué es lo que te está queriendo contar. Creo que hay un gran trabajo a lo largo de toda la carrera del indio en ese sentido. Y me gustaría, Jorge, preguntarte ¿qué tanto influyó el contexto social y político de esa época en el ascenso de la figura del indio, en el impacto que empezó a generar el indio? ¿Qué tanta influencia de lo sociopolítico hay en eso? Total, porque si vamos al crecimiento masivo, ¿viste? Esto de un Obras a Racing, estaba hablando de los 90, ¿no? 80, sí. 90, o sea, ya ahí tenés un fenómeno social muy claro, el tema de posdemocracia, si querés, decepción del retorno a la democracia, aquellas cosas que pensamos que iba a ser una utopía y no se dieron, desilusión, y me parece que ahí es vital este tipo de arte en representar te estoy hablando de jóvenes del conurbano, ¿no? Que, bueno, por ahí sentíamos algo muy particular con algunas expectativas que nos estaban dando. Y ahí me parece que se hace masivo esto, ¿no? Esta cuestión de... está bueno lo que decís, protesta o no sé si pensamiento crítico encriptado, no sé cómo llamarlo, pero sí hay indudablemente una representación de esto que te decía antes, ¿no? Te sentías representado por vivir solo cuesta vida o este tipo de cosas, lo que cuesta armar un full, ¿no? Sí, totalmente. Entonces sí, hay como un grado de comunidad muy potente que te diría de identidad, ¿no? Inmediata entre las letras y la gente, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ahí siempre hay ese vínculo entre lo que estaba diciendo de manera encriptada el indio y lo que trataba de dejar. Siempre como que hay un poco de eso de mensaje a los jóvenes, que más allá de que el mensaje esté como encriptado, estaba eso, como lo que vos me decías, totalmente, como que les hablaba a ustedes. Sí, les hablaba a ustedes. Te hablaba y bueno, lo notable es que con el paso del tiempo uno lo siguió viendo y veías que bueno, las generaciones que seguían obviamente estaban identificadas con ese lenguaje. Bueno, yo lo veo ahora con ustedes que a partir de esto que pasó, la cantidad de pibes, de pibas que escuchan a los redondos, ¿no? Escuchan al indio. Claro, sí. Un fenómeno que trasciende generaciones, ¿no? Totalmente. A mí me gusta llamar al Indio Solari y a todo lo que generó como un fenómeno social y cultural. Es un fenómeno sociocultural. Sí, claro, es un fenómeno. Fíjate que es una banda que no tenés parangón internacional, no tenés... bueno, es una banda que no tocó en otros lados. Claro. Una banda que generó todo un desarrollo de comunidad local, ¿no? 100% argentino. Sí. Rock de los argentinos para los argentinos. Sí, totalmente. Y Jorge, bueno... hablamos un poco ya de esto de que es una banda que trasciende generaciones, ¿no? Pero ¿vos crees que en la sociedad actual, ¿no? Que es muy distinta a la sociedad de los 70, 80, 90, ¿crees que se puede llegar a generar algo así? Como que ya sabemos que el indio trascendió generaciones y hay pibes de 20, incluso 15 más chicos que escuchan al indio, pero... ¿crees que en el contexto actual de que todo está en redes sociales, ya no es tanto de esa cultura del boca a boca? Está bueno. ¿Crees que se puede generar algo, volver a generar algo así? Sí, hay que tener lugar para la esperanza siempre, ¿no? Aparte, por ahí a partir de este hecho luctuoso, surjan bandas que quieran, así como hay bandas que tocaban a los Rolling Stones en su momento, bandas que sigan, bueno, hay bandas que hacen los temas de los redondos, pero digo, que tomen esas banderas y le den un 2.0, una vuelta actualizada, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí. Siempre hay que tener lugar para la esperanza. Sí, me gusta esa idea de siempre tener esperanza, de que pueda volver a surgir alguien así, ¿no? Como una voz tan potente para los jóvenes y una voz que quizás de manera no tan directa, fiel a su estilo a lo largo de toda su carrera, pero siempre hablándole a los jóvenes y tratando de... Bueno, el indio decía, yo
no tuve bandas de entretenimiento, yo tuve bandas de combate. Totalmente. Creo que yo Claro. 100% relacionado a lo que Es eso, me claro, contando. es eso. Sí, hay que ser, en ese sentido, pensar, siempre hay que tener esperanzas, aparte en el arte, ¿no? En los argentinos, las argentinas, los jóvenes. A mí me parece que sí, que está el caldo de cultivo para que surjan nuevos indios, nuevas indias, ¿por qué no? Sí, claro. Sí, la verdad que sí. Bueno, vos, Jorge, ¿qué me podrías decir? ¿Cuál es tu opinión de la frase "el arte es político"? Es que el arte es político, no hay arte que no sea político. O sea, yo creo que si pintás una naturaleza muerta, estás haciendo política de alguna manera, estás obviando tus posibilidades de expresarte en un jarrón y en una manzana, ¿no? No hay forma que el arte no sea político, me parece a mí, porque en definitiva, si no, no tiene sentido. Pero no digo, más allá de cualquier ideología, digo, no hay forma de cambiar la sociedad sin el arte y por ende me parece que no hay forma de expresión que no tenga que ver con lo político. La verdad que me parece muy interesante lo que decís, Jorge. La verdad que coincido totalmente y creo que también está esta idea de que el arte es político, por lo que vos me estabas contando, pero también de manera personal, ¿no? Es como que el indio, también una de las frases que recuerdo, ¿no? de entrevistas, que el indio decía algo parecido a que él capaz que no creía que una canción pueda cambiar al mundo, pero una canción podía cambiar su mundo. Y a partir de ahí empezar a cambiar una persona a la vez, un mundo a la vez. Totalmente. Sí, porque me parece que lo que hacen ustedes, arte, quienes hacen arte, están creando sentidos permanentemente. Entonces, la opción es, con mi tiempo de vida que es escaso, ¿qué voy a tratar de cambiar, no? Totalmente. Volvemos, vivir solo cuesta vida, así que a expresarnos, ¿no? Todos los que sientan la necesidad de expresar algo y dejar algo de valor para la sociedad, que lo hagan. Es ahora, ¿no? Es ahora, totalmente. Así que, bueno, Jorge, la verdad, de nuevo, muchísimas gracias por venir. Encantado de poder hacerte esta entrevista, de que estés acá compartiendo con nosotros. Y bueno, en alguna futura ocasión a su disposición. Nos gustaría volver a tenerte. Así que muchísimas gracias, Jorge. A ustedes. Muchísimas gracias. Así que bueno, vamos ahora a mostrarles un siguiente enlatado que va vamos a mostrarles un poquito de lo que es la muerte, el fallecimiento del Indio Solari. Estuvimos ahí mostrando y recogiendo un par de frases de ricoteros en Villa Domínico el día de su velatorio. Así que bueno, vamos a mostrarle un poco de eso. Dios, men. Adivina, decí, para. El Indio Solari, men. El de Los Redondos. No lo soñé. ¿Y si mañana es el último concierto? Bueno, festejemos. ¿Que sea? Sí. ¿Será? No. Vas a ver mañana. Es lo que viene. Este será el más grande juego del mundo. Villa que así se va abajo. La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado indio, su cuerpo, su manifestación física, ya no está. Estar en el mismo lugar que él fue verlo a través de un cajón y me rompe el corazón. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de la noticia? No, fue terrible. Mi amiga me llamó a las 11 de la mañana, me despierto y me dice, More, se murió el indio. Se murió el indio. Yo no podía creer, estaba choqueadísima. Es como que es algo que vos no te lo esperás. Porque es una persona que vos sentís inmortal, la llevas en tu corazón. Un duelo muy grande para Argentina. Es un ídolo argentino, es como Maradona, como el Papa Francisco. Si hubiéramos tenido la oportunidad de velarlo al Papa acá, creo que toda la Argentina también hubiera venido.
Bueno, eso fue el segundo enlatado y ya nos estamos empezando a acercar al final del programa. Escuchamos ahí unas emocionantes palabras de gente que concurrió a Villa Domínico, al velatorio. La verdad que emocionante. A la mayoría de los que estuvo ahí presente sintieron como una energía especial. No es cualquier cosa la despedida a semejante leyenda de nuestro rock, de nuestra música. Así que bueno, desde este espacio quisimos armar este programa para hacerle un homenaje. Acá con Dai estuvimos... Quisimos como también contar un poco lo que es el mito que hay en cada canción del Indio. No llegamos, pero lo vamos a subir en Instagram. Así lo pueden ver porque lo comentamos y justo no nos dio el tiempo. Así que bueno, lo vamos a subir para que vayan viendo el mito de cada tema, como Tarea Fina o el lujo es vulgaridad, de dónde salió, que todos se lo atribuyen al Indio y en realidad es una frase que dijo Borges. Así que nada, lo vamos a subir así la gente lo puede ver. Exactamente, Dai. Vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes ahí puedan leer un poquito y puedan dejarnos sus opiniones, ¿no? Siempre hay, como venimos diciendo durante todo el programa, el Indio es alguien que como escritor encriptó sus letras y usó muchas metáforas, así que hay un montón de teorías alrededor de qué significa esto, qué significa lo otro. Pero bueno, antes de presentar a los músicos, me gustaría mencionarles una pequeña frase que a mí me gusta mucho, que es nadie es capaz de matarte en mi alma. Creo que esa no es una frase metafórica, creo que es una frase bastante directa y que es emocionante, ¿no? En este contexto que estamos viviendo. Así que nadie es capaz de matarte en mi alma. Y tengo el gusto de tener acá con nosotros a Joaquín Martínez y Francisco Licino, que van a estar cantando Gualicho, así es, ¿no? Gualicho van a estar cantando, es un tema de Último Bondi a Finisterre, es un disco que sale en el 98, si mal no recuerdo, discazo Último Bondi a Finisterre, así que chicos, muchísimas gracias por venir, encantado de que vengan a compartirnos de su música. Muchas un poquito. Gracias a ustedes por invitarnos. Así que bueno, Los dejamos. ansioso de escucharlos, chicos. Gracias. Gracias. ¿Se puede con dedicatoria? Obvio. ¿Sí? Bueno, entonces va para el Indio. El Zumba se colgó del Bondi a Finisterre, rajando del amor, detrás de un beso nuevo, con lo que cuesta armar un full, armar algún puto full, jugarlo en este paño, Dios. Gualicho de olvidar, apretado en las manos. Las despedidas son de esos dolores dulces, con lo que cuesta armar un full, armar algún puto full y jugarlo en este paño, Dios. Caldos de Venus que son como agua bendita, de rounds de amor, con la tele encendida, con lo que cuesta armar un full,
los armas. Y jugarlo en este paño, Dios. Thank you.